Vamos a comenzar con las sesiones del seminario y pues hoy tenemos aquí a unos colegas que han trabajado mucho desde el principio en el mismo. Está Carrión, Edgar Acatitla, Dios mío, es que no veo ya, perdón, a mí si me quito los lentes ya. Y bueno, ahora van a ver los nombres, una disculpa. Y la verdad que tiene un título muy Voy, cautivador, lo la acabo de... presento. Ya, entonces bueno, los dejo a ellos y después vamos a discutir seguramente mucho sobre este asunto. Adelante. Muy bien. Ahí me escuchan, ¿verdad? Sí, Muy bien. Pues buenos días a todas y todos. Pues es un gusto estar nuevamente en el seminario de Economía y Complejidad, a propósito de que cumple 15 años, que la verdad es un recorrido pues largo, ¿no? Con diferentes publicaciones referentes a la colección de actas y complejidad. Y bueno, pues nosotros vamos a presentar algo sobre economía y complejidad, un panorama de lo que hemos trabajado, lo que también pues enseñamos y tenemos algunos trabajos aplicando estas metodologías, modelos y simulaciones. Bueno, los que participamos en este grupo, que de hecho pues es el grupo pues fundador, ¿no? Eh, es Edgar Acatitla, Raimundo Vite, Joaquín Urbina y pues un servidor. Entonces, pues vamos a comenzar. Entonces, tenemos cuatro secciones. Vamos a dar un recorrido, un panorama, empezando por las características de los sistemas complejos. Sabemos que ustedes ya han tomado varios cursos, pues es solamente como para refrescar lo que son las características, el paradigma de economía y complejidad, algunas metodologías y enfoques para el estudio de sistemas complejos y pues algunos ejemplos representativos de modelos y simulaciones bajo el paradigma de los sistemas complejos. Entonces, ¿para qué usamos sistemas? Pues básicamente es Sí, saber cómo se comportan, la dinámica, cómo están constituidos, cómo se relacionan. Y pues vemos aquí en diferentes imágenes cómo gran diversidad de fenómenos pues se componen de una multitud de agentes y de componentes. Entonces Resnick ya en el 97, en su libro de tortugas ermitas y tráfico vehicular, nos proponía el estudio o planteaba un pensamiento en paralelo, ¿no? Descentralizado. Y esta frase lo refleja muy bien porque menciona colonias de hormigas, tráfico vehicular, mercados económicos, sistemas inmunológicos. Todos estos sistemas están, digamos, definidos por patrones que no son determinados por una autoridad central o un agente que esté liderando todo el sistema, sino más bien por interacciones locales entre componentes descentralizados y la imagen pues lo refleja muy bien, ¿no? Muy bien, entonces, pues iniciamos con la primera parte. Se la dejo a cargo de Edgar, Acatitla. Adelante. Gracias, Gus. ¿Sí me escuchan? Sí, está muy listo, doctor. sí. Ok. Bueno, pues antes de empezar, pues quiero pues felicitar, ¿no? A los coordinadores del seminario, seminario permanente, y bueno, pues esperamos que sigan más años, ¿no? Y que haya muchos frutos, ¿no? Más de los que ya ha tenido el seminario y que se siga haciendo más interdisciplina. Bueno, entonces, pues vamos a comenzar, pues es un panorama así rápido, general, ¿no? También de algunos conceptos que ustedes seguramente ya han ido abordando sobre lo que, pues las características de lo que son los sistemas complejos, ¿no? También para después ya pasar a las metodologías de cómo se estudian o cómo se han estudiado estos sistemas, ¿no? Entonces, bueno, empezamos. Primero, pues... lo primero es pues aclarar, ¿no? Que el término de complejidad proviene del latín plexus,
que quiere decir entretejido. Entonces ya desde el sentido etimológico de la palabra nos está diciendo mucho, porque esto implica que los componentes de un sistema, o los elementos que lo componen, pues se pueden ver solamente de manera por separada y estudiar por separado, sino que se tienen que ver a partir de las interrelaciones que guardan con los demás. Entonces, en ese sentido hablamos de entretejido. También, pues es importante aclarar entonces que complejo no es sinónimo de complicado. Como vamos a ver, bueno, complicado se refiere a sistemas que tienen otras características, también a veces se usa el término a un fenómeno o a algo, un objeto de estudio que debido a su gran cantidad de factores que intervienen y escalas y niveles, pues a veces resulta difícil de explicar, ¿no? A veces también se entiende la palabra complicado como difícil para ser explicado. Entonces, por complejo, entonces vamos a entender, bueno, pues es un sistema interconectado, ¿no? Donde hay patrones emergentes, donde hay también autoorganización. Estas características que vamos a verlas un poquito más adelante, ¿no? Complicado, bueno, pues eh, podemos ahí identificar que pues hay muchos elementos pero donde pues resulta difícil entenderlos a veces debido a la gran cantidad de elementos. Esto, por ejemplo, lo podemos ver con el mecanismo de un reloj, ¿no? El mecanismo de un reloj, todas las partes que componen engranes, palancas, etcétera, poleas, eh, y que constituyen un sistema mecánico, pero eh, pues resulta complicado entenderlo, ¿no? Entonces ahí de tal manera que a veces se requiere de echar mano del conocimiento especializado, ¿no? Por ejemplo, echar mano de un mecánico, de un especialista en componer relojes, ¿no? Etcétera. Entonces, esto nos va dando estos conceptos centrales de los cuales vamos a partir. Y aquí lo podemos dividir, ¿no? Podemos pensar que los sistemas podemos ubicarlos en tres tipos, ¿no? Podemos hablar de sistemas simples, donde sus características vemos que todos sus elementos pues están interconectados como en el caso, por ejemplo, de un neumático, pero que pues resulta fácil de entender, ¿no? También pues son predecibles estos sistemas. Un sistema complicado es aquel donde pues ya vemos muchas partes, ¿no? Que están interrelacionadas y donde, bueno, ya no es tan fácil. Muchas veces tenemos que recurrir al conocimiento especializado, ¿no? Pero sí es predecible, sí es altamente predecible. Ahí aparece en la imagen, pues, un automóvil. Cuando un automóvil le falla alguna parte, ya sea la parte mecánica, la parte eléctrica, pues lo que esperamos nosotros es que ya no funcione de la manera como venía funcionando, ¿no? Ya no funciona de manera óptima. Entonces, en ese sentido, pues estamos hablando de un sistema complicado con esas características. Y finalmente, pues un sistema complejo, donde ahí pues ya tienen como características, pues no es fácil su comprensión, son sistemas dinámicos, donde pues también tienen cambios a través del tiempo, es decir, evolucionan estos sistemas. Y bueno, ahí en la imagen observamos, por ejemplo, pues el tránsito, ¿no? Este fenómeno del tránsito, ya visto a una escala más general, más global, este fenómeno, pues vemos ahí que se forman patrones, emergen patrones pues, que no los encontramos, o comportamientos del sistema en general que no los encontramos en la manera en cómo se comportan los individuos, los conductores de manera individual, ¿no? Entonces, y también fenómenos de autoorganización. También surgen también en estos fenómenos del tránsito este tipo de fenómenos.
Si ustedes observan, podemos ver que esta clasificación de los sistemas en este ejemplo va avanzando desde un sistema muy simple, como es un neumático, luego uno complicado, como es el automóvil, y luego ya el fenómeno del tráfico, que ya sería un sistema complejo. Bueno, entonces podemos decir que en que grandes conjuntos de componentes que están interactuando entre sí pueden espontáneamente autoorganizarse y presentar estructuras globales y comportamientos no triviales a mayores escalas, sin intervención externa, autoridad central o líderes que determinen el comportamiento colectivo, ¿no? Se da entonces este tipo de fenómenos de autoorganización. Las propiedades del todo pueden no ser entendidas o predichas a partir del conocimiento total de cada una de sus partes. Efectivamente, tienen esta característica por su dinámica, por sus interacciones, esta propiedad de un bajo nivel de predictibilidad. El horizonte de predictibilidad es muy limitado. Eh, y bueno, también pues requiere de elementos matemáticos, elementos computacionales, una variedad de métodos físicos para que puedan estudiar diferentes escalas y niveles, ¿no? Es muy importante que cuando se delimita un sistema complejo para ser estudiado, se establezca bien cuál es la escala temporal, espacial, y también el nivel en que va a ser estudiado. Bien, entonces, podemos decir entonces que los métodos principalmente, pues, nos ayudan mucho la modelación matemática y computacional, realizar simulaciones computacionales que de alguna manera son una forma también como de hacer experimentación poniendo varios escenarios, ¿no? Cómo se comporta el sistema bajo diferentes condiciones o cambiando valores de los parámetros que tienen que ver con el entorno o que reflejan información respecto del entorno. Entonces, todo esto se logra a través de la modelización matemática y computacional. En general, pues encontramos dos métodos para estudiar los sistemas complejos. El enfoque bottom-up, que usa, por ejemplo, modelación basada en agentes o redes complejas, y que la idea es, a partir del comportamiento y la toma de decisiones individuales de los agentes, bajo ciertas características y sobre todo las reglas de interacción que hay entre ellos, podemos observar cómo emergen patrones o comportamientos de manera global en el sistema. Y el otro enfoque es el enfoque top-down, es decir, de arriba hacia abajo, donde ahí podemos utilizar ecuaciones diferenciales o mapeos en diferencias para observar el comportamiento ya de patrones generales, ¿no? Cómo surgen a partir sobre todo de utilizar variables promedio. Entonces, estos dos enfoques pues se complementan en el estudio de sistemas complejos. Y todo esto también pues requiere de la interdisciplina, el enfoque interdisciplinario, formar equipos de investigación interdisciplinarios, donde pues se requiere el conocimiento especializado de las diferentes áreas de la ciencia, matemáticas, computación, física, biología, economía, sociología, etcétera, dependiendo del fenómeno a estudiar. Pero estos diferentes especialistas pues necesitan establecer puentes interdisciplinarios a partir de manejar un lenguaje más o menos común para que puedan ir avanzando en la comprensión y en el estudio del sistema complejo establecido. Entonces es muy importante esta parte de la interdisciplina en la complejidad. Entonces, la complejidad de un sistema depende de la escala. Eso también es muy importante a la que se observe. Hay que definir escalas espaciales y temporales. Y como ya había señalado, también es importante definir un nivel, ¿no? Definir los niveles.
Y bueno, uno de los grandes retos de la ciencia, pues es comprender cómo se relacionan las diferentes escalas en los sistemas, las escalas y los niveles, ¿no? Por ello se requiere de modelos que permitan, por un lado, describir, pero por otro lado también que nos permitan, si es posible, pues establecer diferentes escenarios que nos permitan visualizar o prever el comportamiento futuro o el estado futuro de estos fenómenos. De esta manera, entonces, tenemos en general dos tipos de modelos, ¿no? Modelos descriptivos que nos ayudan a comprender los fenómenos y que complementan también los modelos que son de carácter predictivo. Y por otro lado, tenemos los modelos predictivos que, bueno, aquí ya se reconoce que, dada la naturaleza de los sistemas complejos, debido a su comportamiento, pues lo que se espera es que de predictibilidad en este tipo de modelos, pues es limitado debido a la naturaleza compleja de los fenómenos, por ejemplo, como en el caso de los fenómenos de la economía o como en el caso de los fenómenos del tiempo, ¿no? Donde son fenómenos, pues, que se comportan con las características que ya dijimos de los sistemas complejos. Y así, bueno, tenemos que rescatar dos características muy importantes, así en general, de los sistemas complejos. Primero, las interacciones que hay entre los componentes. Primero, a nivel de componentes, hay interacciones entre ellos, pero a su vez hay interacciones con su entorno. Y el otro elemento es la dinámica. Son sistemas que presentan una dinámica, evolucionan, se van modificando a partir de este y también con el entorno. Entonces, podemos decir que un sistema complejo eh, es complejo eh, cuando presenta estas propiedades, ¿no? Estas propiedades no son las únicas, hay más propiedades, pero pues la mayoría de los estudios acerca de los sistemas complejos en diferentes campos reconocen este tipo de propiedades, ¿no? La emergencia, la autoorganización, la fractalidad y los estados críticos. Vamos a ver cada uno de ellos, ¿no? La emergencia, eh, digamos, es aquello, es algo que surge de las interacciones que se dan entre los componentes del sistema, pero que no existen en los elementos del sistema. No están contenidos. Si nosotros separamos los elementos de un sistema y lo estudiamos por separado, como lo diría el método tradicional de la ciencia, ¿no? Desde Descartes, el método analítico consiste en separar los elementos del sistema y estudiar sus propiedades por separado y luego juntarlos. Si nosotros hacemos eso, no vamos a encontrar las propiedades que observamos en un sistema a nivel global. Entonces, eso se llaman propiedades emergentes, ¿no? Dicho de otra manera, esto, bueno, ya desde Aristóteles lo había mencionado de esta manera, ¿no? El todo es más que la suma de sus partes. Ahí en la imagen nosotros vemos, por ejemplo, el ordenamiento de pues, de las personas en el metro, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, este es uno de los fenómenos que, pues, fue esta de solución a este problema que se tenía anteriormente, de cómo se hacían aglomeraciones en el abordaje del metro. Y pues aquí el doctor Gustavo Carrión hizo una propuesta estudiándolo como un sistema complejo y se logró ordenar, ahí como se observa en la imagen, se logró ordenar. Pero lo importante rescatar aquí es que esta ordenación en filas no estaba, digamos, contemplada. Es una propiedad emergente que ya al momento en que se puso en práctica esta propuesta, aparece ahí a partir de las interacciones que se dieron entre las personas. Entonces, este es un ejemplo de lo que es una propiedad emergente.
Otra propiedad es la de autoorganización. En la autoorganización, eh, pues es parte aquí de interacciones que se dan, pero que se dan de manera descentralizada. Aquí no hay un dirigente, un director que esté ordenando, sino que se surgen estructuras a partir de la interacción que se da entre los elementos del sistema. Aquí vemos, bueno, una característica importante es que son sistemas que son robustos, pueden ser robustos, ¿no? Es decir, que son estructuras que permanecen, resisten perturbaciones o posibles daños, ¿no? que pueda haber en el sistema. Si quitamos un elemento del sistema, bueno, pues el sistema va a seguir funcionando y la estructura se mantiene. Entonces tienen estas características. Aquí en las imágenes vemos pues el fenómeno de segregación socioespacial, que es uno de los fenómenos muy visto, muy observado, sobre todo en las ciudades de América Latina. En la imagen de la izquierda vemos pues este fenómeno en la Ciudad de México. Vean cómo este fenómeno pues demarca zonas urbanas con diferentes características, ¿no? El paisaje urbano es muy marcado, muy desigual, donde pasamos una avenida y el paisaje es completamente diferente. Y el que está en medio, la imagen de en medio es una imagen en Argentina, donde ahí se observa todavía más marcado, simplemente con pasar una barda, con pasar una malla, con eso ya vemos que el paisaje es completamente diferente, ¿no? Un estudioso de este fenómeno fue Thomas Schelling, Premio Nobel de Economía, quien pues empezó a estudiar, sentó las bases, ¿no? para el estudio de este fenómeno, ya visto como un fenómeno dinámico, como un sistema complejo, ¿no? Entonces, hay, bueno, un poquito más adelante vamos a mencionar el modelo de Schelling, entre otros modelos, ¿no? Que pues son la base para comprender este tipo de fenómenos. Otra característica es la de fractalidad. Los sistemas complejos presentan fractalidad. Eh, Esto significa que hay estructuras que son autosemejantes a diferentes escalas. Eh, entonces, son patrones que se pueden replicar en diferentes escalas. Bueno, aquí en la imagen vemos un fractal, bueno, muy famoso, muy conocido, ¿no? En los sistemas complejos, que es el fractal de Mandelbrot, que él estudió, que descubrió a partir del estudio del comportamiento de los mercados bursátiles, ¿no? Cómo se comportan los precios, las diferencias entre precios, etcétera, y que están reflejando pues las decisiones que toman la gran cantidad de agentes que participan en las bolsas de valores. Y finalmente, pues la propiedad de estados críticos, aquí nos referimos a la criticalidad autoorganizada. En la imagen observamos pues el famoso experimento de Perback, que es el de la pila de arena, donde pues se va acumulando, los sistemas van acumulando energía, van acumulando información, por ejemplo, de tal manera que llega un momento en el que pues los últimos granos que se arrojan pues generan avalanchas, ¿no? Avalanchas grandes, hay avalanchas pequeñitas, o sea, hay fluctuaciones en el sistema que son pequeñas, otras, pero de repente pues aparecen fluctuaciones que son grandes y potencias, ¿no? Se distribuyen siguiendo una ley de potencias. Es decir, que hay muchas fluctuaciones pequeñas y de repente aparecen una que otra fluctuación grande, ¿no? Entonces, si hacemos la distribución de este tipo de fluctuaciones, pues van a seguir una ley de potencias. Entonces, este sería en cuanto a la criticalidad autoorganizada. Y bueno, en resumen, podemos decir que
pues un sistema complejo se compone de un número grande, ¿no? De componentes, ¿no? Eh, con base en sus interacciones que define una dinámica tanto local como global. También, pues en un sentido epistemológico, hay que recalcar que las ciencias de la complejidad son un paradigma científico alternativo al llamado paradigma tradicional. ¿Por qué? Porque en el sentido de que pone o lleva al límite lo que sería el reduccionismo, el marxismo y los métodos también tradicionales en la ciencia. Y plantea, en su lugar, plantea, eh, por ejemplo, la dinámica, plantea la interdisciplina, y plantea también nuevos conceptos para abordar este tipo de fenómenos. Y finalmente, pues el estudio de sistemas complejos es posible gracias al desarrollo de la computación, de la matemática, de la investigación interdisciplinaria, formar equipos de investigación para poder comprender, para poder estudiar a partir de que se establecen puentes en función de un lenguaje común, puentes entre diferentes especialistas para interactuar y para comprender cómo funciona, cuál es la estructura de estos sistemas. Bueno, y sobre la economía de la complejidad, cabe señalar que en 1987 el Instituto de Santa Fe, en Nuevo México, pues dio origen a toda esta vertiente, toda esta línea de investigación en el campo de la economía, cada día más reconocida, cada día más pues también ya con un mayor espacio, incluso que ya con enseñanza en algunas escuelas de economía, donde pues se reunieron ahí economistas, físicos, que comenzaron a discutir diferentes maneras de abordar los fenómenos de la economía, y esto da origen a la economía de la complejidad, ¿no? Que pues en palabras de Brian Arthur, podemos decir eh, que considera que las economías son sistemas conformados de individuos, agentes heterogéneos, que interactúan y cuyas acciones y estrategias cambian en respuesta al resultado que generan. Es decir, hay una interacción entre los agentes y esta interacción influye sobre el entorno, y a su vez eso también está influyendo sobre los agentes. Y surge una reacción, ¿no? Al status quo de la economía, adoptando un punto de vista multidisciplinario. Entonces, bueno, esto es la economía de la complejidad, ¿no? Bueno, se sigue desarrollando y que pues ya cada vez se expande en el terreno de las ciencias sociales. Aquí vemos en este cuadro, vemos algunas características, ¿no? Para hacer una comparación de lo que sería la economía de la complejidad versus la economía tradicional. Cuando hablamos de economía tradicional, sobre todo nos referimos al paradigma de la teoría neoclásica. Entonces, en cuanto a los agentes, vemos que en la economía de la complejidad son agentes heterogéneos, es decir, cambia el concepto de agencia, ¿no? Cambia el concepto de agencia porque en la economía de la complejidad son agentes heterogéneos, además toman decisiones de manera con racionalidad limitada, con información limitada, tienen errores, etcétera, pero también pueden aprender. En el caso de la economía tradicional, bueno, pues son agentes que se supone que son homogéneos, y que además toman decisiones bajo racionalidad completa, información completa, y bueno, y pues no hay procesos de aprendizaje, ¿no? El espacio o el ambiente también es heterogéneo en los sistemas complejos, y en la economía tradicional no es explícito, e incluso podríamos decir que no existe. En cuanto a la reacción de la gente a los resultados agregados, ¿no? También ahí en la economía de la complejidad hay una reacción. Los agentes reaccionan ante los comportamientos globales. En la economía tradicional no. Ahí
Ahí, digamos, es llegar a una situación de equilibrio. Se supone aquí que la economía tiende que en la economía de la complejidad se supone, bueno, aquí lo que se observa es que la economía no tiende necesariamente al equilibrio. Y cuando lo hace, pues es como, digamos, bajo ciertas condiciones, ciertas circunstancias muy particulares, pero por lo general la economía no tiende al equilibrio. El tiempo juega un papel muy relevante en la economía de la complejidad, ¿no? Es la historia, ¿no? Esto de la dependencia de la trayectoria, ¿no? Fenómenos como la tecnología juega un papel fundamental, esta dependencia de su trayectoria en el tiempo, mientras que en la economía tradicional el tiempo no importa, ¿no? El tiempo es el equilibrio, una vez que se adopta ya es eterno. La emergencia, lo que veíamos, ¿no? Esta característica de la emergencia, pues también es fundamental en el caso de la economía de la complejidad, donde pues interacciones a nivel micro, pues generan, emergen patrones a una escala meso y a una escala macro. En la economía tradicional, aquí se ve el comportamiento micro de los agentes, pues es el mismo, se mantiene, es el mismo el que se da a una escala macro, lo que deja ver aquí que hay un pensamiento reduccionista, ¿no? En cuanto a la evolución, también pues aquí hay también una gran diferencia, porque la economía de la complejidad pues plantea que la economía pues es un sistema en evolución, es un sistema adaptativo eh, que se va adaptando, ¿no? Y mientras que en la economía tradicional pues, pues aquí se plantea que no hay un mecanismo, ¿no? Endógeno que permita estos cambios, sino que a veces cuando hay cambios y la economía se sale del equilibrio, solamente es de manera temporal y tiende otra vez en su proceso a regresar al equilibrio. La autoorganización. Aquí también la economía de la complejidad, pues reconoce que se da el fenómeno, observa que se da el fenómeno de autoorganización, lo que permite, por ejemplo, que aparezcan situaciones novedosas en los fenómenos económicos, mientras que en la economía tradicional, pues se concibe como estática, como la economía como algo que no cambia. Y bueno, finalmente, en cuanto al método, pues los métodos en la economía de la complejidad, pues se utilizan una diversidad de métodos como modelos computacionales, matemáticos, dinámicos, redes, etcétera. Mientras que en la economía tradicional, pues se utiliza mucho la estadística, la econometría, son el estudio de variables promedio, etcétera, y con un enfoque estático. Entonces, bueno, esto nos marca, ¿no? Las diferencias muy claras y nos habla de dos paradigmas en la economía, donde la economía de la complejidad, pues es claramente un paradigma alternativo, cada vez más creciente, más reconocido dentro del terreno de la economía y de las ciencias sociales. En resumen, se propone estudiar a la economía como ciencia social, hacia una economía pues de carácter social, ¿no? Reconociendo más interacciones con el entorno. El marco conceptual y las herramientas que se ofrecen desde el paradigma de los sistemas complejos, pues nos puede ayudar para estudiar fenómenos y atender problemáticas, ¿no? Como lo es, por ejemplo, los problemas estructurales de las economías, problemas como el de la desigualdad, problemas que están vinculados, por ejemplo, con conflictos de carácter social, etcétera. Finalmente, bueno, las ciencias de la complejidad son afines a la economía heterodoxa. Esto también hay que señalarlo. Hay una vertiente de la economía que se le llama heterodoxa y que ha criticado el enfoque tradicional de la escuela. Resulta afín a el paradigma de los sistemas complejos. Bueno, muy bien. Entonces, en adelante vamos a ver las metodologías
y dejo la palabra al doctor Gustavo Carrión. Gracias, gracias, Edgar. Muy bien. Entonces, pues continuando con nuestro recorrido, aquí les mostramos este mapa de teorías y metodologías que propone Sayama en un libro muy, muy interesante y didáctico, Introducción a la modelación de análisis de sistemas complejos, donde vemos cómo los compartimentos de la izquierda pues son teorías, digamos, en las que se apoyan los sistemas complejos, y los de la derecha son básicamente metodologías que son ocupadas para su estudio. Y ahí donde está sombreado se llama, bueno, está en el comportamiento colectivo y está el área de modelación basada en agentes. No quiere decir que cada uno de estos sea ajeno, más bien es simplemente como para tener una visualización de todo el universo que se puede ocupar en sistemas complejos. Entonces, ¿pero qué es la MBA? Pues básicamente es una metodología bottom-up, o sea, se define de abajo hacia arriba, el proceso de modelación es de abajo hacia arriba, donde lo que nos interesa es definir a los agentes, cuáles características son las que tienen los agentes y posicionarlos en un entorno donde van a interactuar. El tiempo es muy importante porque hay mecanismos los cuales van a estar evolucionando. Son flexibles porque podemos establecer diversas características a cada uno de los agentes, hacerlos heterogéneos de la misma manera que el entorno, ¿no? Se utiliza para modelar principalmente fenómenos colectivos, eh, descentralizados, es decir, que no hay un aparente líder o guía, pero también se pueden definir agentes que tengan. Muy bien, los agentes pues son un sistema computacional el cual tiene la capacidad de censar el entorno. A partir de esto lo procesa y tiene una salida. John Holland menciona que tiene un modelo interno, ¿no? Así les dice modelos internos, el cual es el conjunto de reglas con los que opera el agente, ¿no? Y pueden ser de diversos tipos, pueden ser autónomos, reactivos, proactivos o con habilidad social, dependiendo de cuál sea el fin de nuestro modelo. También tenemos un entorno o ambiente, regularmente es una retícula homogénea, donde se posicionan los agentes y donde van realizando su dinámica. También las celdas pueden tener sus propios estados. Aquí solamente ejemplificando, pues tenemos algunas construcciones y algunos agentes parados en distintas celdas que podría ser que tengan diferentes estados, ¿no? Como son muy flexibles, hay muchos atributos los cuales les podemos asignar. El agente puede tener un identificador, una posición en el espacio, su propia forma, su dinámica de movimiento, su vecindario de interacción y su conjunto de reglas de operación, que básicamente son condicionales del tipo if-else. Los que programan seguramente utilizan estas estructuras condicionales y saben que pueden anidarlos, ¿no? Entonces, estas estructuras lo que me dice es, si yo tengo esta información, entonces ejecuto esta acción. Si no, puedo ejecutar otra acción. Y bueno, ya podrán ver que se pueden anidar todas estas estructuras. Todo este conjunto se le llama modelo interno, a lo que John Holland llama modelo interno. De la misma manera, los patches o las celdas, bueno, patches porque en NetLogo, que es una suite de modelación, se les llama patches, tenemos identificador, posición en el espacio, también un conjunto de posibles estados y también pueden actualizar su estado interno a partir de su dinámica. Entonces vean que hay una gran diversidad de atributos, los cuales podemos instanciar o modelar. Una de los principales factores son el tipo de vecindad. Supongamos que la gente está en la celda central, que es la negra, y capta información de las celdas grises. Vean que podemos definir una gran diversidad de tipo de vecindades. Están muy conocidas las de von Neumann, que son 4 vecinos, o las de Moore, 8 vecinos, o con un radio definido,
o, o no hay la finalidad del modelo, podemos crear estas vecindades. Eh, por ejemplo, este es un ejemplo. Es un ejemplo de cuál sería el radio de vecindad. Y muchas veces cuando hay intersección entre estas vecindades es cuando definimos cómo va a modificar el estado del agente I al agente J. Como por ejemplo ahí cuando se están intersectando estas vecindades, están tan cerca que puede haber interacción. Y ya será los que nosotros, los modeladores, pues definan qué tipo de interacción va a ser, ¿no? Eh, Hagamos un pequeño ejercicio. Seguramente muchos de ustedes tienen instalado NetLogo o habrán ocupado NetLogo. No se preocupe, no vamos a hacer código. Ya en otros talleres nos hemos puesto aquí con Rosy y Ricardo, nos hemos puesto a teclear e incluso hacer un modelo de una de control de la teoría post-keynesiana. Eso fue en el taller pasado. Y bueno, lo que vamos a hacer, vamos a pasarles un pequeño código que ya está ahí en el chat grupal. Los que tengan el logo lo pueden bajar y lo podemos ejecutar. Eh, NetLogo es una suite de modelación basada en agentes, pues bastante flexible. Tiene una gran cantidad de modelos en su biblioteca de modelos que pueden explorar. Pueden ver el código, pueden ver la descripción y de dónde sale el modelo. Uri Wilensky, que es el creador, bueno, junto con su equipo han hecho una labor muy grande para rescatar estos modelos. Eh, los que puedan, lo voy a ejecutar para que veamos aquí un poquito del NetLogo. Se les pasó un archivo que se llama curso 2026 vecindades.nlogo, ya está ahí en el chat del Zoom. Lo pueden descargar, si no, ahorita nada más lo exploramos. Y lo que queremos hacer con esto es enseñarles la estructura básica de un modelo basado en agentes. Aquí lo estoy abriendo. Entonces, cuando ustedes abren un código NetLogo, siempre van a ver los clásicos botones de Setup y Go Once, algunos sliders que modifican el modelo y una ventana negra que es el mundo de agentes, el cual es una retícula homogénea con ciertas características. Le damos aquí en Edit, van a poder ver el sistema de coordenadas fijado en 00, las posiciones, si es un toro o un mundo sin límite horizontal o sin límite vertical, dependiendo del tamaño de parcela. Entonces, siempre cuando vamos a correr un modelo, apretamos el botón de Setup y aquí lo que vemos es un agente, un pequeño agente que está ahí en el centro y me está describiendo que tiene una vecindad de Neumann. Yo aquí puedo ajustarlo, vecindad de Neumann. Vamos a hacerlo con vecindad de Moore. La de Neumann, recuerden que es la de que tiene cuatro vecinos. Vecindad de Neumann, cuatro vecinos. Vecindad de Moore, ocho vecinos o un radio definido, ¿no? Son las que vamos a explorar. Supongamos que tenemos vecindad de Moore, pues se ilumina aquí los ocho vecinos. Y bueno, yo puedo definir también el modo de caminar. Por ejemplo, es un caminador que camina en línea recta. Ah, mm, aquí tengo nada más un agente, quiero un agente. Entonces tiene una dirección aleatoria y camina. Y por supuesto va siguiendo la vecindad de Moore, ¿no? Lo puedo cambiar a vecindad de Neumann. O una que también es interesante es la de un radio definido, por ejemplo, radio 3. Ese es el radio el cual cuando la gente va avanzando tiene esa capacidad de censar. Vemos que no es totalmente simétrica porque está caminando a pasos continuos.
Podría ser que caminara a pasos discretos y bueno, este radio pues no cambiaría. Vamos a definir, por ejemplo, 20 agentes. Aquí el slider de agentes, creamos 20, cada uno tiene su identificador. Luego le vamos a poner a caminar, que sea de manera aleatoria. Seleccionen aquí aleatorio. Entonces, bueno, ahí tenemos ya una población de 20 agentes con su vecindad de Moore. Y cuando algunas de estas vecindades hay una intersección espacial, es cuando puede interactuar y es cuando se definen los mecanismos. ¿Qué mecanismos? Hay una gran variedad de funciones que ustedes pueden utilizar, pero básicamente esta es la base. Es la base de un MBA, ¿no? Y bueno, si les quiero pintar la trayectoria, es el camino que van dejando. Con el seleccionador de acá abajo, bueno, es un poquito para que sepan cómo es la estructura de este MBA, de la metodología. No hay ningún si estas vecindades se juntan, hay una intersección. No lo tenemos, pero vamos a ver otros modelos. Entonces, pues jueguen, les va a servir de base. Aquí está el código comentado. Si alguien quiere extenderlo, pues adelante. ¿Ok? Entonces, si alguien lo pudo correr, pues puede mencionarlo aquí en el chat. ¿Ok? Bueno, y si no, lo pueden hacer posteriormente. Entonces, cuando hacemos un diseño de un MBA, siempre debemos de mantener cómo va a interactuar el tipo de agente A, el conjunto A, con el entorno, o con el agente B, o con el agente C. Operamos sobre conjuntos, entonces tenemos que definir esta interacción. Lo que no tenemos en el modelo que les enseñé previamente es esta interacción. Eso ya les podría tocar a ustedes cómo interactúan, ¿no? Eh, Ahora vayamos un poquito a este paradigma de sociedades artificiales propuesto por Epstein y Axel en este libro que publicaron en el 96, el cual se llama Creciendo Sociedades Artificiales, Ciencia Social desde el Bottom-up. Ya platicamos un poquito qué significa que sea bottom-up. Entonces ellos proponen modelos basados en agentes para estudiar procesos sociales, ¿no? ¿Cuáles? Pues básicamente son estos: cooperación y competencia, por ejemplo, distribución de recursos y desigualdad, migración y movilidad, segregación, formación de grupos, difusión de información, ideas o innovaciones, propagación de epidemias, formación de normas sociales, conflicto, resolución de disputas, redes sociales y conectividad. Entonces son un montón de procesos los cuales podemos modelar. ¿Y para qué lo queremos hacer? Bueno, las sociedades artificiales nos sirven para explorar, para predecir y entender estos procesos sociales. Vamos a estudiar, como no vamos a ver dos ejemplos: distribución de recursos y segregación. Eh, bueno, aquí solamente mostrarles algunos de los modelos más representativos. Por ejemplo, ya hemos estudiado mucho aquí en el seminario el juego de la vida, el modelo de segregación de Schelling, el dilema del prisionero iterado, creo que también lo hemos visto aquí. Modelo Sugar Escape también lo hemos mencionado, los modelos SIR, seguramente los han visto, modelos de guerra civil y modelos de difusión cultural. Estos son modelos muy, digamos, paradigmáticos y básicos que pueden utilizar, pueden rescatar y extender el modelo, ¿no? Entonces vemos el modelo de segregación de Schelling. Edgar ya les dijo qué propiedades o características de los sistemas complejos tienen. Esta diferenciación muy dramática del espacio, donde podemos ver un tipo de construcción de algún tipo y luego a través de una vía de comunicación o incluso una barda, cómo cambia totalmente este paisaje urbano. Es un fenómeno de múltiples variables, el cual se tienen que tomar en cuenta para entenderse. Thomas Schelling hizo, podría decir que el primer modelo de segregación con un enfoque bottom-up,
¿no? En el cual tomó un modelo tipo ajedrez o chessboard, que en los 70 así le mencionaban, y empezó a ver cómo una ciudad hipotética, construida por, digamos, dos clases de casas, puede ser azules y verdes, por ejemplo, eh, tienen un mecanismo preferencial de vivir con los suyos, y al no cumplirse este mecanismo bajo un cierto umbral, pues entonces se mudan a otra parte. El tener este mecanismo lo que hace es que se forma una patrones de segregación desde el bottom-up, es decir, la emergencia, lo propio emergente es esta formación de clústeres. Entonces, podemos correrlo rápidamente. Si ya tenemos abierto NetLogo, podemos irnos a biblioteca de modelos, vayamos a Schelling, segregación, perdón, se llama segregación. Uri Wilensky tiene un libro muy bonito, que aquí lo pueden bajar. Intro to ABM. Aquí está la liga para que lo puedan descargar, está en línea. Y los ejemplos que están en su libro también están aquí en la biblioteca de modelos, entonces los pueden explorar. Vayamos a este de segregación. Entonces aquí tenemos nuestros agentes naranjas y azules, y podemos ver cómo los agentes que no están en una posición, pues digamos, satisfactoria, están marcados con X. Lo que van a hacer en un primer momento es empezar a mudarse a una posición donde les satisfaga, ¿no? Entonces vamos a hacerlo. Ahí empiezan a moverse, todos en paralelo, y al final lo que acabamos es con clústeres, clústeres de viviendas naranjas y clústeres con viviendas azules, ¿no? Ya muy diferenciadas de una configuración que al inicio es aleatoria. Esa es una configuración aleatoria. Y por lo regular siempre los MBA trabajan inicialmente con configuraciones aleatorias. Entonces aquí tenemos número de no felices, decae conforme pasa el tiempo a cero, y el porcentaje de similitud, que es una medida de estructura del espacio, pues tiende a más de 0,5, que quiere decir que hay más estructura de lo que cabría esperar si es una configuración azarosa o aleatoria, ¿no? ¿Cuál es la regla de decisión? Que al menos los agentes o las casas quieren estar en un ambiente, en una vecindad de Moore, ya les dijimos que es una vecindad de Moore, donde al menos el 30% de la gente sea un 60%, o sea, el doble. La gente está pidiendo más, las casas están pidiendo más, quieren que al menos el 60% de su vecindad sean de su mismo color, y eso hace que el paisaje cambie, se vuelven dos clústeres. Este es un toro, es un toro, una estructura toroidal. Entonces, este de aquí, esta frontera no existe, más bien se pega, ¿no? Se pega. Y acá arriba también tenemos otro clúster. Entonces, básicamente, tenemos dos clústeres naranjas y uno, ¿no? Y también dos clústeres, no, y un clúster azul, ¿no? ¿Por qué? Porque esto se pega con esto. Entonces, bueno, ahí con un poco de experiencia, pues se pueden ver que son tres clústeres, ¿no? Aunque no lo parecieran. Ok, el número de no felices pues baja también, pero veamos, hagamos el experimento donde creemos que el 85% sean de mi mismo tipo, y no hay ninguna condición que pueda satisfacer esta restricción. El sistema no puede satisfacer estas restricciones. Entonces las casas o la gente siempre se está mudando. Pero aquí venimos a un concepto donde Edgar nos decía, hay un evento crítico, hay un punto crítico, evidentemente aquí hay un valor de este parámetro de control donde se rompe la dinámica de segregación a una dinámica de no segregación o de inestabilidad, ¿no? Por eso podemos ocupar pues las técnicas de variación sistemática de parámetros y crear escenarios en el espacio fase, espacio de parámetros.
y puedo tener estas gráficas, ¿no? Es decir, tenemos aquí la similitud requerida, creamos ahorita unos experimentos con 30, con 60 y con 80. Aquí ya hicimos la variación sistemática, pero podemos ver que en el 75% hay un cambio de fase, hay una transición de fase. De tener un 100% o 0% de no satisfechos, o 100% de satisfechos, como lo quieran ver, después de este umbral sube de manera dramática, estrepitosamente. Es decir, no es una subida gradual, ¿no? Sino se rompe ahí la dinámica. Lo mismo que el paisaje, esa medida de similitud que se calcula, también se rompe, ¿no? Entonces juntamos estas dos medidas y podemos ver evidentemente que el 75%, invitamos a que hagan estos experimentos, pueden irlo recorriendo poco a poco y buscar este umbral, ¿no? Ya si quieren ver un poquito más, NetLogo tiene un analizador de comportamientos que podrían ocupar. Bueno, nosotros también extendimos este modelo de Schelling, ya no teniendo dos tipos de clases como este, la azul y la naranja, sino que tomamos 10 clases, tomando como datos la ENIG, la encuesta de Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, y donde cada casa tiene un gasto en función de estos valores del ENIG. Entonces, la idea fue crear una sociedad, digamos, artificial, con esta distribución realista de ingresos del ENIG, ponerlos en el modelo y crear también un mecanismo completamente tener la preferencia por vivir, sino si pueden estar ahí, si podrían, digamos, el entorno sobrevivir con ese gasto o tenían que mudarse, ¿no? Y lo que obtuvimos fueron unos patrones muy interesantes. Por ejemplo, aquí tenemos un porcentaje de similitud del 50% y tenemos también un factor como de tolerancia, ¿no? De tolerancia del ingreso, de poder estar en una región, por ejemplo, ocupada por deciles altos, en función del que a mí me corresponde, de una cierta tolerancia, y si no, abajo de esa tolerancia, pues digamos, tendría que moverme a otro lado. Y lo que obtenemos son patrones bastante interesantes. Ya no solamente son clústeres ajenos, como lo veíamos anteriormente aquí, sino están entremezclados. Por ejemplo, acá, en la sección D, como esta imagen D, ejemplificamos, está un poquito más grande. Los deciles altos, ingreso del decil 10, 9 y 8 son escalas en azul, como lo tenemos aquí representado. Deciles medios verdes, cuando vamos bajando ya es amarillo y hasta el final es rojo. Tenemos esta escala de colores que me ejemplifican pues las casas y cómo se van distribuyendo que estamos ejecutando. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, una isla de un decil 10 rodeado del de 9, 8, 7 y sucesivamente hasta llegar hasta el decil 1. O tenemos estos contrastes de decil 10, una frontera con decil 1, lo que podemos ver pues en las fotografías, ¿no? Que les mostramos. Es una, pues digamos, captura de tal manera como esta propiedad cualitativa, no cuantitativa, ¿no? Sino esta cualidad de tener, esta disparidad de tener, por ejemplo, decil 1, una frontera y decil 10, o unas secciones como B, que es de clase de deciles medios, ¿no? Cuando se corre el simulador, pues tenemos diferentes estructuras de este tipo, pero que también permanece de manera cualitativa estas estructuras. Tenemos algunas interpretaciones. Edgar, no sé si quieras mencionar sobre este modelo de centro-periferia o... Sí, bueno, eh, el, el- el que aparece ahí con la letra A, ese es un patrón que, que coincide con otros modelos, ¿no? Que se han hecho sobre
sobre la forma en cómo se van estructurando las ciudades, por ejemplo, como el modelo de Krugman, que es un modelo de centro-periferia, en el cual, pues primero se establece un centro, ¿no? Donde ahí se da las principales actividades económicas, donde se ubican ahí los grupos de niveles de ingresos más altos, y alrededor se van agrupando las familias o los grupos de ingresos con niveles más bajos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nos llama la atención que ese resultado que aparece en el modelo de Krugman pues, también aparece aquí, ¿no? Ese sería un punto ahí a rescatar. Ok, gracias, Lar. Bueno, esto fue una extensión que realizamos, muy interesante. Está por salir el articulito, el capítulo. Y otro que nos gustaría mostrarles rápidamente es el modelo Sugar Escape, que también fue propuesto por Epstein y Axtell. De hecho, es el caballito de batalla de este libro, The Growing Artificial Societies, eh, en el cual pues tenemos también un toro, es una estructura toroidal, donde los agentes tratan de maximizar sus recursos. Si ven aquí en la animación, hay unas ciertas escalas en amarillo donde el entorno genera unidades de azúcar, o digamos que es riqueza. Aquí en este caso se le dice unidades de azúcar. Y los agentes en rojo tienen que buscar azúcar para sobrevivir porque tienen un metabolismo donde consume azúcar, ¿no? Eh, Tiene dos montículos, todos se van hacia estos montículos porque ahí hay mayor producción de azúcar, mientras que los que están en la periferia no tanto, es muy escaso. Entonces, por eso todos tienden como a subir a estos centros. Pero cuando ya no tienen la posibilidad de consumir azúcar o no han conseguido azúcar, pues entonces mueren. Como les dice el mecanismo 3, es un mecanismo de supervivencia y de muerte, ¿no? En un stock muy grande de azúcar. ¿Por qué? Porque pues dada la suerte y su visión, utilizan una vecindad de Neumann extendida de cuatro o cinco, digamos, celdas, van viendo hacia dónde está el azúcar, se van moviendo. Entonces, ahí como agentes pues, mejor adaptados a este ambiente y que tienen la posibilidad de conseguir o llegar a estos picos de azúcar. Entonces van teniendo un stock muy alto, una reserva de azúcar muy alta. Y sucede que, bueno, como propiedad emergente, esta distribución de la riqueza tiende a una distribución tipo Pareto. Pero esto es una propiedad emergente, ¿no? Eh, Tenemos aquí en el modelo una curva de Lorentz que va mostrando cómo evoluciona a lo largo del tiempo. Sabemos que, bueno, la curva de Lorentz lo que nos muestra es qué tan desigual puede ser una población en función de, el ingreso que obtiene. Entonces, conforme la área sea más grande, pues hay más desigualdad, ¿no? Entonces aquí tenemos que la identidad pues es una línea perfecta de igualdad. Viconda creo que en el punto 45, punto 46, algo así. Más o menos tendría una curva de este estilo, más o menos. Entonces veamos un poquito el modelo, ya para terminar esta sección. Eh, Sugar Escape. Aquí tenemos una sociedad, están distribuidos de manera aleatoria los agentes, que son los puntos rojos. Tenemos en el entorno estas áreas en amarillo. Mientras más amarillo hay más producción de azúcar o unidades de riqueza. Y tenemos una población que inicia con un stock de azúcar de entre 5 y 25. Entonces, cuando nacen tiene este tipo de stock. Población de 400. Eh, Tenemos aquí la curva de Lorenz, es decir, se ordena la población de menor a mayor en función de su ingreso, se particiona y es lo que me describe esta curva de Lorenz, ¿no? Entonces vamos a correr el modelo.
Aquí vamos viendo cómo el índice de Gini va cambiando sobre el tiempo y una función de distribución del ingreso muy, muy desigual. Aquí particionamos a la población en 10 partes iguales, nuestros deciles. Hacemos el conteo de cuántos agentes tienen. Bueno, tenemos unos que son pues verdaderamente ricos. Aquí tienen un stock de azúcar de más de, por ejemplo, 200 unidades. Mientras que, pues digamos, la mayor cantidad de población pues tiene apenas para sobrevivir 5 o 10 unidades de azúcar. Entonces, bueno, este es un modelo, creo que acabo de ver un comentario de reglas de opción de robo de azúcar. No, no hay esa opción, pero podría implementarse, ¿no? Entonces, lo que les queremos dejar muy en claro es que estos son modelos, digamos, básicos, modelos clásicos, pero que pueden hacer sus propias extensiones para modelar procesos de los cuales ustedes estén interesados en estudiar, ¿no? Esto del robo es interesante, ¿no? No lo habíamos pensado, pero podría ser que haya una cantidad de agentes que cuando encuentran a alguno de ellos, pues puedan con alguna cierta probabilidad robarles de su stock de azúcar, ¿no? ¿Cómo cambiaría esto? La distribución, porque recuerden que esa distribución de riqueza es la propiedad emergente, ¿no? Veamos, caso extremo. Aquí estamos iniciando una población con un stock de azúcar relativamente muy, muy bajo, entre 5 y 25. Por cada tiempo, su metabolismo les consume uno, dos, tres o hasta cuatro, digamos, unidades de azúcar. Supongamos que es una población rica y tenemos o nacen con un stock de azúcar de 180 o 185 a 200. Veamos cómo cambia esta distribución. Aquí el entorno sigue generando, son casos hipotéticos, por supuesto, ¿no? El entorno sigue generando azúcar, los agentes tienen un stock bastante, bastante grande. Vean cómo está la media ahora. La media anda como en 200 de stock de azúcar. Vean la curva de Lorenz, cómo está pegada casi a la línea de igualdad. Entonces, el índice de Gini, pues es 0,17, que pues, bajó mucho, ¿no? Hace rato estaba como en 0,45, 0,5, algo así. Entonces, bueno, cambiamos de escenarios. Ya no estamos en una distribución tipo Pareto, pero estamos en el mundo hipotético que nacieron inmensamente ricos, ¿no? Toda la población. Sociedades artificiales, ¿ok? Prueba de escenarios. Explórenlo, les dejamos las ligas ahorita para que los puedan correr, bajen NetLogo, hagan sus experimentos. Hay mucha investigación referente a estos modelos, este tipo de modelización, pero bueno, no es la única, ¿no? Entonces vayamos rápidamente a redes complejas. Adelante, Joaquín. Gracias. Pues sí, es parte Jorge, de no, pues. los... Para modelar sistemas complejos tenemos la parte de las redes complejas. Y pues aquí estamos observando dos ejemplos, ¿no? El caso de las redes de mundo pequeño y las redes libres de escala, que en la forma en la que vamos a estudiarlas, pues tiene que ver con su regularidad, tiene que ver con su eh, forma en que se conectan. Y entonces tendremos que decir, ¿no? ¿Qué tipo de parámetros son importantes conocer para determinar las propiedades importantes en las redes? Para el caso de la red del mundo pequeño, pues observamos que tienen un coeficiente de agrupamiento alto y trayectorias cortas. Estas pues han sido desarrolladas por Duncan Watts en un trabajo llamado Dinámica Colectiva del Mundo, de Redes del Mundo Pequeño.
Entonces, las redes de mundo pequeño, como tenemos aquí el ejemplo, están transitando entre una red que está completamente conectada y una red aleatoria que podría tener conexiones entre todos o no entre todos los nodos. En medio tenemos entonces el escenario de una red de mundo pequeño, en donde habrá conexiones regulares, pero también habrá saltos que permitirán cambiar las propiedades de la red. Tenemos, por ejemplo, en el caso de las redes de mundo pequeño, eh, una propiedad importante, el coeficiente de agrupamiento. Son coeficientes altos, hay alto agrupamiento entre los nodos y trayectorias o caminos cortos. Esto nos va a permitir eh, establecer, por ejemplo, las propiedades el cableado, ¿no? Tenemos la probabilidad de reconexión, viene en el caso de eh, esta gráfica en donde podemos, desde la biblioteca de modelos de NetLogo, trabajar también, simular redes de mundo pequeño y observar este tipo de propiedades, ¿no? Eh, podemos buscar, analizar cómo se reconfigura, se conecta y podemos estudiar este tipo de coeficiente de acoplamiento y clustering y podemos analizar nuestro longitud de trayectoria promedio. También eso es un archivo que hay que revisar también, NetLogo. Eso lo dejamos así como ejercicio, no solamente para curiosidad, sino también para redes. En el caso de las redes de mundo pequeño, vamos a observar que estas van a contener, de acuerdo a los parámetros, podemos dividir redes fragmentadas, podemos dividirlas, como habíamos visto, en redes del tipo aleatorio, y en este ámbito quedan en el medio las redes de mundo pequeño en cuanto a su conectividad, en cuanto a la construcción de sus parámetros. Tenemos entonces también las redes libres de escala. Aquí tenemos una configuración de redes libres de escala en donde también se pueden estudiar, construir y analizar las redes a partir de propiedades. Por ejemplo, en ella, una propiedad que conocemos como que el rico se hace más rico, en donde observamos que el enlace preferencial tiene una propiedad, nodos que tienen mayor número de conexiones suelen adquirir más conexiones todavía. Por ejemplo, en el caso de la red que estábamos viendo, tenemos el caso de las redes de computadoras, el caso del Internet, en donde hay nodos que están altamente conectados y estos van a dar unas características, unas propiedades importantes a la red. Bueno, nosotros vamos viendo que la red libre de escala se pueden observar con el crecimiento y la conexión preferencial con esta propiedad de que el rico posee más nodos y va a generalmente a obtener más nodos conforme pase el tiempo. Podemos analizar también esta propiedad del preferential attachment en NetLogo. Esto lo vamos también a dejar como una actividad para el futuro. La ventaja de NetLogo es que se pueden utilizar la biblioteca de modelos para analizar más herramientas. En el caso de redes también se puede hacer. En el caso de redes libres de escala tenemos que su estructura la vamos a encontrar en redes como el de Internet, como en redes de proteínas, en las redes sociales, por ejemplo. Nosotros, la forma en que crecen las redes libres de escala va a obedecer esta propiedad que habíamos mencionado, ¿no? Esta propiedad en nodos que van capturando un mayor número de nodos que respecto a sus vecinos.
Esto también tiene una aplicación, por ejemplo, en redes neuronales, tiene una aplicación en rutas aéreas. Esto, ese es el tipo de redes que podríamos encontrar. Y bueno, otra propiedad es la distribución del grado, el número o el grado de conectividad con respecto a el número de nodos, forman una distribución tipo eh, ley de potencias. Esa es una propiedad. Esta gráfica describe una ley de potencias que nos va a mostrar eh, una, un crecimiento libre de escala. Es decir, tenemos nodos o tenemos una gráfica con muchos nodos y el grado bajo, pero tenemos unos cuantos nodos que tienen un alto grado de conectividad. Esa es la interpretación que podemos darle a esta distribución del grado de los nodos. Y bueno, pues es un recorrido muy rápido por las redes y aprovechamos para mostrarles, compartirles trabajos respecto a lo que se ha publicado respecto a sistemas complejos. Sí, pues aquí, bueno, a lo largo de estos 15 años quisimos mostrarles pues las actas de economía y complejidad, eh, hasta el último, el quinto y el sexto, bueno, que viene en camino, ¿verdad, Rosy? Y algunos otros trabajos donde hemos aplicado eh, pues el paradigma de los sistemas complejos a tratar y entender fenómenos económicos y sociales. Eh, Nos da gusto que en cada una de las actas tengamos un trabajo del grupo. Nuestro grupo también pues, viene trabajando desde hace más de 15 años. Pues nos da gusto compartir con ustedes esto. Eh, de hecho, pensando en los 15 años, eh, estábamos comentando con Rosy que pues fuimos la parte fundadora del seminario en los primeros 2 semestres, me parece. Eh, yo recordaba que Rosy se había integrado con nosotros desde el primero o segundo, pero no, me aclaró de que no había estado. Pero bueno, pues un reconocimiento a toda esta labor del seminario que he hecho a lo largo de los años, ¿no? Y que ha formado pues tanta gente, que ha publicado también en muchos lados, sus trabajos que han surgido de aquí. Ya lo platicábamos anteriormente con la presentación del Acta 5 en la Feria del Libro y la Rosa, que pues hay alumnos que vinieron a participar a lo largo de los años y después ya están publicando en otras revistas o en el mismo Atlas. Pues bueno, también una felicitación para todos estos alumnos que han crecido también. No sé si quieran mencionar algo. Ya vamos para la parte final. Pues nada, mencionar también mi nombre es Joaquín Urbina, felicitarlos también por estos 15 años de trabajo continuo, trabajo dedicado a la interdisciplina que significa el trabajo en complejidad y que sean muchos más. Felicidades. Exacto. Eh, y bueno, ya para terminar con nuestro cierre, conclusiones, pues la economía nosotros creemos que se puede comprender mejor a través del paradigma de los sistemas complejos, verlo como un sistema complejo adaptativo que evoluciona. Eh, Seguimos la corriente que se fundó en el Instituto Santa Fe en los 70s y 80s, con los trabajos de Brian Arthur. Se los recomendamos para los que quieran adentrarse a este paradigma. Como lo mencionó Edgar, pues
eh, pues reta al estudio clásico, llevarlo al límite y bueno, tenerlo como el paradigma de los sistemas complejos como una alternativa para entenderlos, para verlos como sistemas dinámicos abiertos, que evolucionan fuera del equilibrio, ocupando todas las teorías y metodologías que han adoptado, ¿no? Eh, Vimos algunos ejemplos de modelos bottom-up, desde redes complejas y modelos basados en agentes, pero también está el enfoque top-down, con ecuaciones diferenciales y mapas en diferencias. Cada uno de estos enfoques pues, nos da ciertos aspectos del fenómeno, no se contraponen. Para mí es mejor estudiarlos desde los dos puntos, desde los dos enfoques para tener una mejor comprensión y sobre todo interdisciplinaria, capaz de que dialoguen físicos, biólogos, matemáticos, computólogos, economistas, para construir explicaciones pues, más realistas de estos fenómenos económicos y sociales, ¿no? Entonces, bueno, pues Rosy, aquí la dejamos, pues muchas gracias por su atención. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por haber aceptado la invitación. Y bueno, pasamos a las preguntas y comentarios. En el chat habían dos de esta Marcela, antes de que le contestara las del Sugar. Y ella preguntaba, déjame ver, ¿dónde quedaron? Pero si alguien más tiene dudas, por favor, levanten la mano. El que sí había una pregunta que decía, mm, Habían sobre el dos, número de agentes. al número de agentes. ándale. Y otro también que preguntaba de número de clases, creo. Ujú. Por Pues, el, por el número de agentes, pues bueno, está un poco limitado a tu capacidad de cómputo, pero hemos tenido 1000 agentes corriendo y todavía puede seguir. Eh, pero bueno, si vas a querer correr 1 millón de agentes, pues no te recomiendo que uses NetLogo. sí, es importante hablar sobre el arte de la modelación. En el caso de NetLogo, el mismo manual no te establece un número de agentes, o sea, no hay número de agentes predeterminado. Ese número de agentes viene determinado por la memoria de tu computadora. Entonces, una computadora eh, como las modernas, puede correr fácilmente 10.000, 30.000, 300.000 agentes. Pero a veces el número es irrelevante porque en la modelación lo que importa es qué están haciendo tus agentes. Si nada más se ven tortugas en la pantalla, puedes llenar la pantalla de tortugas y te caben las que quieras, literalmente. Pero cuando vas a interactuar, las reglas de interacción consumen recursos de cómputo y memoria y eso es lo que limita el trabajo. Entonces, no es lo mismo intentar simular una ciudad con distintas interacciones que tratar de simular solamente un espacio con 100 agentes, porque en los recursos, el problema son los recursos. Puede ser que el que tiene más agentes pueda resultar más fácil de que corra el programa, porque las interacciones no son, digamos, muy costosas computacionalmente hablando, pero cuando tienes eh, interacciones, reglas de interacción entre agentes muy sofisticadas, eso hace que incluso te convenga más bien prescindir de la parte gráfica de memoria, la parte computacional, las reglas de interacción entre los agentes consumen memoria y entonces todo dependerá de la memoria que tengan las computadoras. Entonces, en conclusión, si en tu modelación requieres un cierto número de agentes y tu modelo es sencillo, no te preocupes. Vas a tener memoria y espacio para simular una cantidad bastante decente de agentes. Pero no se requiere una supercomputadora. El problema es cuando la modelación se vuelve muy complicada con las reglas de interacción y más aparte la cuestión gráfica que se requiera. Aquí en el chat vamos a compartir
un artículo donde hacen sugerencias ya en concreto sobre la manera en que se puede manejar el tema. Ahora. Gracias, Joaquín. Hay otra pregunta en el chat, pero creo que primero levantó la mano el doctor Adrián. Por favor, doctor. Bueno, muchas gracias por la plática. Siempre es bueno recordar los conceptos básicos de todo esto que a lo largo de los distintos semestres y talleres, en particular ustedes nos han enseñado respecto de los, las nociones relativas a los sistemas complejos. Yo tengo preguntas muy elementales. Eh, Una es, los sistemas sociales, dado que es un hecho que existe el agente gobierno, y parece ser que en cualquier grupo social hay una propensión a que haya un líder y en cierto sentido que tenga el control, pues ¿cómo podemos considerarlos complejos, dado que el agente gobierno o el agente que controla ineludiblemente existe y aparece? Entonces, desde el punto de vista conceptual, pues ¿cómo podemos decir que los sistemas sociales son complejos, dado que una de las propiedades de la complejidad es que no existe quien controle o el gobierno, ¿no? Y la otra pregunta, o sea, ¿cómo lidiamos con el agente gobierno, pues? Y la otra pregunta, o sí, idea que me queda es que los laterales sistemas complejos son solo explicativas, descripciones o explicaciones, pero no predicción, no hace predicciones. ¿Estoy en lo cierto? Gracias. Sí, bueno, a ver, es que me distraje un poco pensando en la respuesta de la primera pregunta, ¿no? Sí, es un comentario muy interesante, es una muy buena pregunta, sobre todo para los estudiosos de los fenómenos económicos y sociales, donde pues lo que vemos es que en las sociedades lo que predomina pues predomina más, digamos, que el aspecto de la organización, ¿no? Digamos, en contraste con el de autoorganización que se menciona en sistemas complejos. ¿Por qué? Pues porque generalmente, como lo señaló doctor, pues hay una tendencia pues a que se dé un ordenamiento a partir de un líder o de un liderazgo, en este caso, por ejemplo, a través de un gobierno. Bueno, aquí creo que, bueno, algunas reflexiones nos pueden orientar sobre esto. Una sería, bueno, habría que preguntarse, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando en una situación crítica social o económico-social, cuando esa funcionalidad de organizar a la sociedad por parte del gobierno se pierde, ¿no? Hay un concepto en sociología que se llama anomia, ¿no? El estado de anomia. Es decir, ¿qué pasa en el estado de anomia? Bueno, pues ahí en esa situación crítica, pues habría pues crisis de las instituciones, se pierde la funcionalidad por parte del Estado y pues eso abre todo un abanico de posibilidades para que emerjan, es ahí donde se pueden dar estos fenómenos emergentes, fenómenos de autoorganización, ¿no? Ese sería un ejemplo, ¿no? De cómo en esos casos pues ayudaría más el enfoque de complejidad para entender ese tipo de situaciones críticas. La otra es que aún en un estado, digamos, de normalidad, en un estado de normalidad donde predominan pues las instituciones, donde predominan la dirigencia por parte del Estado, etcétera, pues siempre se dan fenómenos que son emergentes, se dan combinados, ¿no? Digamos, se dan combinados fenómenos de autoorganización. Por ejemplo, pues cuando en ciertos aspectos, ciertas eh,
actividades, empiezan a surgir, esto incluso se puede ver incluso desde a nivel de una organización, por ejemplo, una organización empresarial, empiezan a surgir iniciativas que se dan, incluso pueden surgir actividades que se dan al margen de la dirección centralizada, ¿no? Entonces, de hecho, por ejemplo, lo que se ha observado en el caso del estudio de las organizaciones empresariales es que a veces cuando se deja más de lado, es decir, que se deja más con mayor libertad que se den estos fenómenos de autoorganización, puede incluso ayudar a mejorar la eficiencia de la empresa. Entonces ahí incluso, por ejemplo, Google es un ejemplo de cómo se han dado estos cambios de organización al interior, donde se dejan más, un poco más con libertad, ¿no? Es decir, es un tema muy interesante esta pregunta, porque nos llevaría a reflexionar. Yo lo que creo es que hay una combinación de procesos, ¿no? Hay una combinación de procesos entre procesos que están organizados con una dirección central, pero que al mismo tiempo están combinados con procesos de autoorganización que van surgiendo conforme va evolucionando el sistema. Gracias, Edgar. Complementando un poco, por ejemplo, en el proceso de modelización, podrías introducir al agente gobierno de manera explícita, o sea, en un MBA, pero realmente a veces lo que se hace es que se permea con parámetros globales. Por ejemplo, no sé si estás en el show, es que tienes, no sé, una inclusión de ingreso, una redistribución de ingreso. ¿Quién es el que hace esa redistribución de ingreso? Pues tendría que ser un agente principal. Y eso lo puedes hacer. Tenemos un trabajo pues, referente a esa parte de redistribución del ingreso. Le puedes llamar agente representativo o un agente de gobierno o alguien que aplica una política de redistribución, pero básicamente se modela cuando es de manera bottom-up como mecanismos del entorno que permea en todos los agentes, ¿no? Digo, como para aterrizar un poco en modelación. Y, tenemos otro. Sobre la predictibilidad, o solo poder explicativo descriptivo de la teoría de los sistemas complejos. Pues mira, ya verlo como un sistema complejo, sabes que de fondo hay dinámicas no lineales que dificultan la predictibilidad a largo plazo. Por ejemplo, el clima, ¿no? No sé si ustedes piensen que tenemos unas predicciones del clima, no lo sé. Dice Rosy que no. Entonces, ¿qué va a pasar en una sociedad en el futuro? Pues realmente no hay modelo que pueda predecir eso, ¿no? Pero sí podríamos tener algunos escenarios cualitativos. Entonces, depende a qué le llames o a qué precisión quieras predecir, si de manera cualitativa tener el panorama o cuantitativa de saber qué es lo que va a pasar exactamente, cuándo va a llover en la delegación, en la alcaldía Coyoacán, cómo va a estar el clima a las 12:40 p.m. el día de hoy. Pues sabemos que no va a cambiar mucho, pero ¿cómo va a estar mañana o dentro de una semana? Pues ahí ya está difícil, ¿no? Entonces, bueno, creo que depende de lo que queramos Sí, bueno, y entender con en el predictibilidad. caso de los fenómenos sociales, económicos, sociales, pues es parecido. En los fenómenos económicos, por ejemplo, se hacen, digo, basta con escuchar, ¿no? Por ejemplo, al inicio del año se hace se anuncia que la tasa de crecimiento del PIB de México va a ser de tanto. Y después se va cambiando.
y generalmente se va haciendo menos, ¿no? Y después se dice, no, ya cambiaron las expectativas y ahora va a ser menos. Y al final del año, pues es mucho menor de lo que de lo que se había anunciado inicialmente. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué se va ajustando el pronóstico? Pues porque son fenómenos que son muy impredecibles, ¿no? Entonces, la predictibilidad es limitada, es muy limitada. Otra cosa es que se puedan, a partir de estos modelos, en sistemas complejos, se puedan ir planteando diferentes escenarios. Ayuda para eso, ¿no? Para ir, yo creo que el concepto, yo creo que el concepto más adecuado no es tanto la predicción, como se entendía antes, ¿no? La predicción, por ejemplo, en el sentido de la física de Newton, sino que más bien es, sobre todo en cuanto a fenómenos económicos y sociales, es estos modelos nos ayudan a entender cualitativamente lo que podría pasar, ¿no? Y establecer diferentes escenarios del futuro. Entonces, por ahí va el análisis, ¿no? No va en el sentido de predecir exactamente cuándo, qué día y tal cosa va a pasar tal cosa. No, sino más bien, sino que manejar diferentes posibles escenarios ante posibles cambios que se puedan dar en el entorno. Va en ese sentido, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, tenemos otras preguntas en el chat. No sé si quieran que se las lea o ustedes las leen. Está la de Olga Flores Cano. ¿Se las leo? Por favor, sí. La de Olga dice, ¿sería posible complementar o integrar resultados de la investigación compleja con la investigación tradicional en el estudio de la economía? Yo creo que sí se pueden, yo creo que incluso también es decir, lo que cambia es el enfoque, ¿no? El enfoque es, ya el enfoque de sistemas complejos, pues es más amplio y además es dinámico, pero digamos que tal vez para aspectos específicos dentro de un problema de investigación puedan ser complementarios. Es decir, no se trata de que el paradigma de complejidad pues rechace todos los otros paradigmas de la ciencia, ¿no? Sino que más bien es reconocer las limitaciones que han tenido los otros paradigmas eh, y cómo este enfoque de sistemas complejos pues, nos puede ayudar para comprender, para ir un poquito más allá, ¿no? Un poquito más allá de lo que se ha llegado en la comprensión de los fenómenos, pues con el paradigma tradicional de la ciencia, ¿no? Pero digamos que pues en principio no son excluyentes, es decir, se podrían complementar, ¿no? Lo que hay que buscar es, pues, la manera en cómo se pueden complementar. A lo mejor, por ejemplo, un resultado econométrico me puede servir para comprender el comportamiento de ciertas variables, obtener ciertos parámetros, y con esos parámetros alimentar un sistema dinámico, por ejemplo, no lineal, ya sea con ecuaciones diferenciales o ya sea con modelación basada en agentes. Es decir, podemos ir complementando la utilización de los enfoques, ¿no? Tanto del paradigma tradicional como del paradigma de complejidad, ¿no? El asunto es de que nos lleve a una comprensión más captando el comportamiento dinámico, los patrones, las pautas de la dinámica de los fenómenos y bueno, pues en general que nos lleve a una comprensión mayor de los fenómenos económicos y sociales, ¿no? Y que a fin de cuentas pues es nuestra realidad, es nuestro entorno lo que nos rodea. Entonces sí, o sea, yo creo que no son así, digamos, excluyentes, sino que más bien pues hay que buscar la manera en cómo se pueden ir utilizando y complementando. Gracias, Edgar. Otra pregunta de Octavio Enríquez. Dice, hola, ¿qué tal? Gracias por tan ilustrativa y práctica sesión.
Su pregunta es, ¿cómo hacer estas simulaciones con mapas que sí tienen fronteras, topografías y recursos distribuidos definidos por la naturaleza y cuestiones edafoclimáticas? Y continúa, ¿qué formación abierta recomienda para aplicar todas estas técnicas? Conozco una en Montpellier que se llama Ingeniería de la Concertación. En México, ¿cuál se asemeja? Sí, Rosy, para, por ejemplo, utilizar modelación basada en agentes y carga de mapas GIS, dejé ahí un script, bueno, más bien es un programita que hizo Uri Wileski y que lo deja en su repositorio, en el Modeling Commons. Ah, Entonces ahí se ve un ejemplito de cómo ocuparlo. Hay que descargarlo porque hay una función de correr en línea, pero ahorita no está funcionando. Más bien hay que descargarlo y ya de ahí viene el código de cómo cargar los mapas. Ese es un mapa mundial que puede ayudar como base, ¿no? Hay otros softwares como Gamma que también ya acopla directamente pues mapas QGIS, mapas GIS. Entonces, bueno, es adentrarse a esto y explorar el software que hay. Eh, por lo demás de esto de el Montpellier, que se llama ingeniería, no sé bien qué podría ser eso. no sé si Enrique quisieras abrir tu micrófono y aclararle un poquito más. Mm, Ah, es que está en el trabajo. Sí, no te preocupes. ya vi también. Ahí está la liga, para que la puedan consultar después. Muy bien, Gustavo, gracias. Marcela los felicita y aquí viene su pregunta. En organización, la organización informal resultante de la emergencia suele tener más influencia que la organización formal, aunque a veces no se reconozca. Como ejemplo, un radio pasillo entre los empleados es más rápido y efectivo que que los comunicados oficiales. Claro, y con más Claro, información, yo creo. muy bien, sí, buen ejemplo. Es lo que decías de la organización, Así es. por supuesto. Y bueno, aquí un comentario de Joel dice, si la predictibilidad en los fenómenos sociales es muy complicada de manera absoluta, si la predictibilidad, sí, nada más así dice, si la predictibilidad en los fenómenos sociales es muy complicada de manera Ah, absoluta, fue un comentario sí, respecto a cuando estábamos hablando de la predicción. sí. Sí, es un comentario que hizo. Sí, Ujú. gracias, Juan. Y bueno, ya vienen las felicitaciones. Mm, y, y ya, por el momento, ya son todas lo que hay en el chat. ¿Alguna Muy bien. otra pregunta que quisieran hacer de viva voz? Creo que ya no. Y si ya no hay, pues vamos a dar por concluida la sesión del día de hoy, sin antes agradecerles que hayan aceptado nuevamente el estar con nosotros y compartir todo lo que han trabajado durante estos años también. Ricardo se fue porque le falló la luz, le falló la Ok. luz, entonces ya es la Sí, no te segunda vez que le preocupes. pasa, pero bueno, ya saben que son bienvenidos. Nos da mucho gusto conocer lo que han trabajado y que lo compartan con nosotros. Y efectivamente ya estamos trabajando, llevamos avanzado ya el tomo 6 de Actas de Economía y Complejidad. Sí, sí, muy bien. Muy bien, Rosy. Excelente, Rosy. Y me da gusto verlos y que están bien. Saludos a Ray, a Jorge no porque lo veré en 15 días, pero bien. Muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros.